Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la última webinar de esta formación online de Feng Shui emocional. Estoy muy contenta y agradecida de que hayamos llegado hasta esta instancia y que haya podido transformar no solamente tu vivienda, sino a partir de ahora que vos puedas transformar tu vida y tu modo de ver tu vivienda, y que esto también te pueda servir para ayudar a otros, que pueda ser una salida laboral, y que también te permita transformar vidas, y que cada una de las personas que vayas a colaborar con la armonización de las viviendas, también sea a su vez una persona que replique esto y que pueda llegar a llevarlo a otras personas. Así que bueno, la idea de esta webinar es un poco sacarnos dudas de los trabajos que hemos realizado hasta ahora, de algunos de los módulos. Me han estado pasando algunas consultas vía mail y también vía WhatsApp. Y me gustaría compartir también un ejemplo de trabajo para aquellas que tenían consultas de cómo pueden llegar a ser realizados. Así que vamos a comenzar mostrando un trabajo que me pareció oportuno mostrárselos, y también tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con cuando hagamos los estudios de Feng Shui, que tengamos en cuenta. Vamos a compartir, ahora un segundito, vamos a compartir, este es un trabajo práctico, que lo tengo a modo ejemplo, de una de las chicas que justamente estaba corrigiendo hoy. Lo ideal siempre cuando hagamos una presentación, esto bueno es como para la finalización de este trabajo, pero lo mismo nos va a servir para presentárselo a nuestros clientes en el caso que hagamos una monografía escrita, es en principio, como está acá en la pantalla, hacer una ubicación, ¿sí? Una ubicación de dónde está nuestra vivienda, qué puntos importantes hay cerca, en la proximidad. Recordemos que cuando hagamos el estudio de Feng Shui tenemos que movernos mínimamente de 2 a 4 manzanas, dependiendo de lo que nos rodea. Por ahí es necesario extendernos un poco más todavía. Acá también marcó muy oportunamente con las flechas azules la dirección vehicular para ver cómo impactaba en su vivienda. Esto que tiene que ver con la direccionalidad de la energía. Aquí estaría implantada la vivienda, en amarillo. Se hace una breve descripción de cómo es el inmueble, en qué calle está ubicado, con fotos, como para que en mi caso particular yo lo pueda interpretar, o en el caso de un cliente también como para hacerle la devolución. Acá hay otra foto donde se ve la direccionalidad. Esta sería la fachada. Ella hace una apreciación, acá Paola, del pequeño mintán que tiene en la parte de adelante. Acá lo grafica y lo muestra cuál es. Esto sería ya el ingreso del living. Y acá empieza ya a hacer una descripción de lo que es la vivienda. Y algo que es importante también, que nosotros ya lo estuvimos ejercitando durante toda la formación, es empezar a reconocer cuáles son los elementos y la presencia de los elementos en cada ambiente. Entonces ella, en forma muy atinada, fue colocando cuáles representaría el elemento tierra, la madera, el agua, el metal, el fuego. Entonces ya, por ejemplo, pone tierra, el piso y el sillón, por los tonos ocres. La madera, muebles, pared del fondo, planta de bambú. El metal, la TV y el split. El agua, el color negro en los muebles. El fuego en la alfombra, acá fíjense que está la alfombra en color ciruela. El cuadro del fondo, que sería este que está acá. La lámpara.
Y ella, a su vez, nos dice que dentro del mueble del fondo están las impresoras, el wifi, es por eso que puso un organito, que en el módulo bonus estuvimos viendo cuáles son los armonizadores o neutralizadores de campo electromagnético, que es el organito. El living es el elemento fuego, esto es lo que estuvimos viendo de cada ambiente, qué elemento representaba, y ella veía como el living es elemento fuego, veía cuáles eran los colores positivos y cuáles eran los negativos, que colaboraban con este elemento. Por ejemplo, colores positivos puso el rojo, el rosa, morado, violeta, marrón, verde, y los negativos el azul. ¿Por qué el azul? Porque es agua y apaga el fuego. Otro elemento importante que describe, vuelvo a esto. ¿Esto para qué es importante? Primero, si nosotros detectamos esto, también podemos orientar a la persona, o en nuestro caso, en nuestra vivienda, a saber qué tipo de decoración es conveniente, qué colores tiene que tener. Es como una guía. Después, por ejemplo, acá corresponde, después que ella hizo el estudio de la brújula, que faltaría una breve descripción de decir cómo ella hizo el estudio, a través de qué escuela de Feng Shui. Recuerden que cuando nosotros hacemos los estudios de Feng Shui, podemos usar varias escuelas. De hecho, ella utilizó varias. La escuela de la forma, que acá no está mencionada, la escuela de la brújula, donde están los palacios, y la escuela del Bagua, que está al final, cuando hizo el estudio del jardín. Acá tenemos, bueno, ella determinó que el palacio que está en este sector es el Hougei de los accidentes. Hizo una descripción de cuáles son las características, como para tenerlo en claro, por escrito, y cuál sería la cura, en este caso el elemento tierra, que se controla con el elemento metal. Ella acá, a su vez, hace una ponderación de cuáles son los elementos que, según su criterio, están realizando la cura. Por ejemplo, ella menciona que los elementos que curan son el split, el TV, los accesorios están de color plateado en las luminarias, arriba de la mesa rota en el tablero, en el mueble del fondo hay una terminación color plateada y el color blanco de las aberturas. Esto es algo que ella lo nota que está presente en el ambiente. A veces nos va a pasar que hacemos un estudio de Feng Shui y ya notamos que el ambiente ya está armonizado. A pesar de que nosotros hacemos el estudio, nos damos cuenta que ya lo encontramos armonizado. Me ha pasado en casos de ir a ambientes que he tenido que hacer pocos ajustes porque la persona que vive allí ya intuitivamente realizó las curas sin saber nada de Feng Shui, pero intuitivamente ya estuvo introduciendo el elemento correspondiente. Cuando yo voy a hacer un estudio minucioso y voy a introducir un elemento para la cura, yo puedo llegar a agregar un elemento más con la intención y focalizando la idea de para qué es este elemento, ¿sí? Entonces ella podría, en este caso, agregar un elemento extra, focalizando la intención de que sería la cura para ese palacio o para ese ambiente. Recordemos que cuando hacemos la cuadrícula, tenemos que ver, quizás un palacio sean varios ambientes, ¿sí? Después ella menciona ahí un segundo ingreso, da las características del segundo ingreso, que es la cochera, que se da en muchas viviendas, que a veces hasta es el ingreso principal, porque todo el mundo entra por allí. Después habla de, bueno, fíjense que acá dice el garage pertenece a 2 palacios, entonces menciona el Yanyan, el de las buenas relaciones y benefactores, y el Chuamin, la mala suerte y pérdida total. Entonces acá tenemos 2 elementos, o sea, 2 palacios, uno positivo y uno negativo, y cuáles son sus curas. Después fotos del comedor, cómo es el comedor, como para que yo entienda y me dé una idea de cómo es. Otra vez, la descripción de cuáles serían los elementos, dónde está la presencia de los 5 elementos. Si faltase uno de los 5 elementos, en este caso, ella me pondría que le falta un elemento. ¿Sí? En este caso los tiene a todos. Por eso es importante detectarlos. ¿Cuál es el elemento que correspondería al ambiente? En este caso el elemento madera. ¿Cuáles son los colores positivos y los negativos? Acá en este caso el comedor pertenece al palacio del centro, que es tierra. No tiene ninguna cura en particular.
Después pasaría ya al dormitorio de la hija, también otra vez la descripción de los 5 elementos, cuál es el elemento que correspondería a la acción o a la actividad de ese lugar, que es el dormitorio del metal. Y en este caso, ella nos dice que correspondería a Shen-Chi, la prosperidad y la riqueza, hace una breve descripción. ¿Cuál es el elemento? El elemento que se realizaría la cura es el elemento madera y se activa con el agua. Fíjense que ya en este ambiente tiene mucha madera y fíjense que acá tiene un cuadro con tonos aqua. Acá menciona los elementos que curan son el dormitorio Valentina, el muñeco, que es azul, arriba de la cama, el espejo en el costado, ven acá está el muñequito. Aquí está el muñeco. Esto todo, recuerden que todo lo que es curvo también nos simbolizaría el agua, el espejo. Acá refleja el cuadro y el muñeco. Fíjense que eso duplica esto del efecto, digamos, de la cura. Recordemos que los espejos cuando estamos durmiendo no nos tenemos que ver reflejados, así que eso es importante. Seguramente ella lo tuvo en cuenta a la hora del descanso de la hija. Vamos un poquito más chiquito. Acá está el dormitorio principal. Otra vez la descripción de los 5 elementos. Otra vez el elemento que predomina es el metal. Los colores positivos, los negativos. Acá menciona también que corresponde a 2 palacios. Uno es el Tianjin, el de la salud. Aquí el elemento de la tierra se activa con el elemento fuego. Menciona que tiene color anaranjado en los muros esquineros donde está la ventana, cubrecama matizado con naranja y varios detalles decorativos anaranjados, o sea que ahí tiene la presencia del fuego. El otro palacio es Fuwei, que es la armonía. El elemento madera se activa con el elemento agua. El elemento que lo cura es el espejo, que está por encima de la cómoda y en el pasillo. Y a la vez fíjense que ahí está la presencia del elemento madera por todos lados. Así es como vamos haciendo una descripción o un estudio de Feng Shui, describiendo la otra foto de la cocina, las fotos, el baño, otro baño, entonces voy pasando rápido, el lavadero, y acá pasamos al jardín. En el caso del jardín, recuerden que aplicamos el mapa de agua. En el caso de ella en particular, tiene un jardín en la parte de atrás de la vivienda y uno lateral, porque tiene una cochera pasante. Entonces, se hizo en 2 etapas el estudio de Feng Shui. Y ya acá, fíjense que debajo del plano lo hizo a modo de transparencia, como para que se vea bien y a ella le sea práctico de marcarlo. Inclusive los colores que son del bagua, ella después los utilizó en la cura que realizó, que fue un recurso muy sencillo, pero muy inteligente a la hora de realizarlo. Ahora vamos a ver. Y acá empieza a hacer una descripción con fotos. Por ejemplo, el de la fama y la reputación, que sería en este sector detrás de la pileta, sería aquí. Ella colocó un tutor que es de color rojo. Y también tenemos este muro rojo, tono ocre, naranja, un tono lacre sería. Acá nos muestra cuál es el tutor. Yo creo que lo que mayor impacto realiza es este muro, o bien tendría que poner más maceta con más tutores rojos o un tutor más grande, o quizás acá algún elemento, un mandala, algo más grande en la pared, porque es muy chiquito esto. Después, en el sector del matrimonio y la pareja, colocó 2 tutores de color rosado, que son las mariposas, que se fijan acá. Esto correspondería al matrimonio. Y ya llevó los mismos colores a los elementos. Recuerden que nosotros podemos también colocar según el elemento, por ejemplo acá es tierra, podemos utilizar el elemento tierra. O los colores.
Después, los hijos y la creatividad, ella colocó una bola de cemento que pintó de blanco, que estaría acá, en este sector. Después, en la parte de los benefactores o gente útil, también colocó un tutor metálico. Acá, en la parte de educación y actualización, colocó una bola de cemento. Ella utilizó como recurso la bola de cemento que la fue pintando. Yo lo que le decía que lo que podía acompañar es una base neutra, que puede ser con piedras platillos o piedras molida blanca, como para generar un espacio más contenido, que se destaque la piedra o la bola. Inclusive puede poner estas mismas maderitas como armando un espacio acá, esos tronquitos. Acá tiene la parte de familia y comunidad. En este caso colocó 2 bolas de cemento en color verde, que las pintó ella misma. También, otra vez, fíjense que esto también es en color verde. Esta planta es muy linda, se llama paleta de pintor, crece muchísimo y cubre mucho en poco tiempo y tiene esas flores naranja o amarillas que son hermosas. Entonces acá otra vez podríamos llegar inclusive a enganchar esta enredadera con esto, haciendo todo un trabajo acá a nivel de piso con piedras platillos blancas o esta piedra molida blanca con todo un borde de piedras, que quedaría muy, muy interesante, muy, muy lindo porque podría sectorizar. Después tenemos la parte de finanzas y abundancia, siguió con la idea de las bolas de cemento, que se ven acá, están en color morado, acá. Me gustó mucho este recurso porque queda muy minimalista y a la vez no es costoso y de distintos tamaños. Otra vez, acá puede colocar las piedras, incluso quedaría hasta mucho más estético con luces. Esas luces pueden ser las que se clavan, que son solares, o con una instalación eléctrica. No sé qué tiene acá atrás, una estructura acá, unas viguetas, no sé qué tiene acá de construcción. Se ve que han estado construyendo y quedó acá elementos de obra. Y entonces acá como recurso que podemos utilizar, recuerden, sería, como en este caso, eh, las bolas de cemento, que la verdad me pareció muy interesante. Acá tenemos el otro sector del jardín. En este sector, fíjense que ella volvió a hacer la división. Este sería el muro medianero y esto sería el otro lateral. Fíjense que ella trabajó con transparencia, entonces se ve el plano de abajo con un mapa de agua. Y acá colocó las curas que ella va realizando. Y acá atrás están las bolas que se ven de la parte del matrimonio. Acá. También fíjense que generando, igualmente esto solo ya es un punto importante de atracción. Y inclusive son como grandes recordatorios porque llaman mucho la atención, más con los colores que tiene el jardín. Acá, por ejemplo, en la parte de la creatividad de los hijos, colocó una maceta blanca con un tutor blanco y menciona que está buscando una más grande, porque recuerden que cuanto más grande o la cura que nosotros querramos realizar, es importante, ¿sí? Que sea grande el tamaño de la cura. Después, acá, en el sector de los benefactores o gente útil, está una rueda, que me parece muy, muy original el recurso, una llanta, donde tiene colgada la manguera, bueno, habla de la bomba y la reja, que el negro de la guarda del piso también dice que colabora con esto. Yo lo que le sugería a Paola acá, en este caso, es que en esta pared
genere como una especie de mandala o punto de atracción con elementos, así como ella hizo después vamos a ver, con unas venecitas, con algún elemento que vaya generando como un centro. O sea, que sea algo realmente que llame la atención, que no pase tan desapercibido. Esto no pasa desapercibido. Entonces por eso me pareció muy original. Después acá, esto también me parece original porque cuando esto se ilumina, le da un toque de luz de noche. Me gustaría verlo de noche como se ve. Que ella colocó en la parte de educación y actualización unas vinecitas pegadas a la pared de color azul. Lo mismo fue haciendo acá, que lo fue cambiando de orientación inclusive. Me pareció muy original y muy sutil. Eh, y siempre recuerden que todo esto lo vamos a ver como a modo recordatorio. Cuando lo veamos nos vamos a acordar para qué lo pusimos. Incluso se puede generar alguna simbología, algún tallado que tenga que ver, por ejemplo, con los hijos, o podemos elaborar como imágenes, se me ocurre ahora, talladas en cerámica o en alguna piedra, en algún metal o en alguna madera, con un mismo grafismo. Entonces, la parte de hijos, que sea un dibujo abstracto de hijos, de la familia, de la parte de educación, de la finanza. Entonces, todos tienen como la misma simbología gráfica, digamos, y la vamos colocando en distintos lugares. Incluso puede decir hijos, fama, reputación, o sea, hasta lo podemos escribir todo con la misma simbología. Puede llegar a quedar muy interesante y estético. Bueno, acá se ve en el lateral, digamos, en este pasillo, digamos, en esta vereda, cómo queda. Me parece muy, muy sutil y muy original. Quizás yo le haría un poquito más grande, le pondría 2 hileras más, o arriba y abajo, como para exaltarlo un poco más. Acá, por ejemplo, ella puso 2 de este color morado, eh, que es la parte de las finanzas. Y bueno, y ella lo terminó acá. Yo lo que le sugería es hacer una síntesis, esto sí se lo pediría a todas, que hagan una síntesis general del trabajo, eh, que fueron, digamos, los elementos así a grandes rasgos que le hicieron figura, que hubo que realizar, qué curas realizaron, si se encontraron que tenían mucho desorden, qué les pasó cuando ordenaron, cuando tiraron cosas. O sea, registrar qué cosas fueron modificándose tanto en la vivienda como en su familia, en sus vidas, qué cosas nuevas aparecieron. Eh, y también hacer una descripción así general de cómo les resultó realizar esta formación o este estudio de Feng Shui de su casa, para que después les sirva dentro de un tiempo, cuando lo vuelvan a tomar a este estudio de Feng Shui y a verlo nuevamente, eh, para que vean qué cosas fueron cambiando y se fueron modificando, no solamente en la vivienda, sino en sus vidas también. Porque recuerden que todo lo que nosotros generamos en nuestra vivienda, lo generamos hacia afuera, ¿sí? Entonces, esto que estamos realizando hoy, todo esto que estamos aprendiendo hoy, nos está generando un cambio muy grande, muy importante en nuestras vidas. Por ejemplo, voy a tomar el caso de Graciela. Ella me comentaba que estuvimos viendo el estudio de Feng Shui de su casa. Ella me hacía unas consultas, yo las voy a buscar, y comentaba que me consultaba con respecto al jardín, a los palacios del jardín que le quedaban por fuera de la vivienda. Ella todavía no me envió el estudio, pero ahora les voy a mostrar la planta general del jardín, no tengo la planta del estudio todavía. A ver, aguardenme, yo se las comparto. Vamos a ver. Aguardenme un segundito. Aquí. Bueno, esta es la casa de Graciela. Ella se dio cuenta, a través del estudio que está realizando, que la peor orientación del ingreso a su vivienda la tiene
en Chueming. Y en todo este sector que tiene la cocina y el baño son las orientaciones favorables de la vivienda. Sheng-Chi me mencionaba y creo que Tian-Chi de la salud. Entonces, cuando ella me adelanta por WhatsApp, me adelanta que bueno, que todo esto que ella está entendiendo y está viendo a través del Feng Shui, que todas las cosas que le han estado pasando durante estos últimos años, ella lo está entendiendo a través de su vivienda. Todas las dificultades que está teniendo desde la salud, desde lo laboral, familiar, tienen que ver con la casa que también está ella viviendo. Porque no solamente la casa tiene patologías de construcción, tiene humedades, no es funcional, sino que también está muy complicada dentro de lo que es el Feng Shui, al tener el ingreso en Chueming, que es la peor, el de la mala suerte, la pérdida total. Después tiene acá la cocina, donde tiene Shang-Chi, que es el de la abundancia. ¿Por qué es negativo? Porque le está drenando la abundancia en la cocina. Y la habitación que la tiene en este sector, que sería Tianji, que es de la salud, está el baño. Perdón, el Palacio Tianji está acá donde está el baño y el antebaño. Entonces la salud se la está drenando el baño. La salud de ella, que está teniendo problemas de salud, el esposo, la vivienda en sí tiene problemas de salud porque tiene problemas de humedades. Sumado a la dificultad de que esta casa está en un pasillo, al fondo de un terreno. Ahora les voy a mostrar unas imágenes de lo que es la casa de Graciela, que ya la vimos en otra oportunidad. Voy a mostrar esta foto. Fíjense, esta es una imagen desde casi el frente de la casa. La calle está acá adelante donde va ese auto, o sea, casi 50 metros tiene que hacer de recorrido la energía para ingresar a su casa. Entonces, hasta esto, fíjense en el estado que está cerca, todo tiene una energía muy baja en este sector. Entonces, todo esto afecta a la prosperidad y a la abundancia de ella y de su familia. Yo lo que le recomendaba a Graciela es hacer las curas que sean necesarias para este caso, que va a mejorar muchísimo todo su realidad y su bienestar y su salud. Y en cuanto tenga la posibilidad, como ella alquila, de mudarse de casa. ¿Sí? Como ahora ella ya sabe cómo hacer un estudio de Feng Shui, cuando vaya a alquilar una casa nueva, le va a hacer un estudio de Feng Shui rápido y se va a dar cuenta si le conviene o no. Esto es otro elemento que podemos, otra salida laboral que también podemos tener, que nos hagan consulta, por ejemplo, para alquilar un local, para alquilar una casa, o comprar inclusive. A mí me han llamado muchas veces, por ejemplo, para locales comerciales o viviendas que van a alquilar. Entonces, en función de la ubicación y las características de lo que lo rodea, les digo si es conveniente o no mudarse a ese local o a esa vivienda. Así que digamos que esto que me mencionaba Graciela es lo más importante porque ella, gracias a esto, se da cuenta que todo lo que le ha estado pasando, las dificultades que ha estado teniendo, también han sido consecuencia de la vivienda que ella está actualmente residiendo. Así que eso es muy bueno. Y, a ver, les voy a pasar unas consultas de... espérenme que las voy a ver, que me las pasaron por WhatsApp. Estas tienen que ver con respecto a la geobiología, que es el último módulo. Cuando nosotros realizamos los estudios de Feng Shui, recuerden que algo más y un extra que podemos hacer es una armonización a través de la geobiología. La geobiología lo que nos permite es armonizar las viviendas, además de hacer una armonización de Feng Shui, que tiene que ver con la energía de la vivienda y la energía que lo rodea.
Lo que vamos a hacer con este tipo de armonización de geobiología es una armonización de campos electromagnéticos que tienen que ver con los aparatos electrónicos, con los campos electromagnéticos de la Tierra, ¿sí? Venas de agua, línea Hartmann, Curry, si hay alguna fisura, algún elemento importante que nos pueda afectar a la salud. Y también vamos a poder realizar una cura que nos va a permitir una gran mejora en el descanso. Recordemos que cuando nosotros estamos expuestos a estas radiaciones o a estos campos electromagnéticos, las células no descansan, y al no descansar las células, esto nos provoca enfermedad. Entonces, por eso es tan importante realizar un estudio de geobiología. Algo que yo les explicaba en el bonus, en la parte de geobiología, que nosotros podemos determinar cuáles son las líneas Hartmann, Curry y vena de agua a través de la radiestesia, ¿sí? Nosotros podemos trabajar con estas varillas, que serían estas. Podemos trabajar, fíjense que las varillas, estas se mueven, nosotros tenemos un tubito acá, que lo que hace es moverse a través de, nosotros hacemos ahora la estoy agarrando, una conexión, un diálogo con las varillas, y hacemos preguntas, ¿sí? Entonces, esto trabaja a nivel del inconsciente, entonces nosotros no la estamos moviendo, sino que es a través del inconsciente. Y nosotros cuando sintonizamos con estas varillas, lo que nos hace es que nosotros podamos encontrar dónde están las venas de agua o las líneas Hartmann. Hartmann Curry. Esto nos va a ayudar y nos va a colaborar para detectarlos en la vivienda. Para realizar lo que son esto de la radiestesia, nosotros tenemos que tener una iniciación en radiestesia y practicar. ¿Sí? Practicar. Todos podemos realizar estudios de geobiología y ser radiestesistas porque es una capacidad que la tenemos todos, sino que la tenemos dormida y olvidada. ¿Sí? Con estas varillas, yo tengo ahora, acá tengo un péndulo, hay muchos más. Con este péndulo también nosotros podemos trabajar in situ o podemos trabajar sobre un plano. Yo lo utilizo para trabajar directamente sobre el plano. Este péndulo a mí me gusta mucho porque tiene un testigo. Fíjense que yo lo giro y tiene como un lugar para guardar elementos que me permiten encontrar, si yo quisiera, algún elemento en particular. Agua, por ejemplo. Entonces se coloca agua y con esto se busca. Y nosotros en el estudio lo que yo les proponía, ahora lo vamos a buscar, serían para la geobiología los símbolos neutralizadores, que yo se los subí. Ahora los vamos a ver, los vamos a chequear. Ahora un segundito. Estos son los símbolos neutralizadores. Acá yo les explico cómo se utilizan. Este es un símbolo del padre Jirula, que es un dispersor de energía. Donde nosotros tenemos cruces de líneas Hartmann, Curry y venas de agua, podemos utilizar este símbolo y siempre orientarlos. Fíjense que el símbolo este está con las orientaciones geográficas. Entonces los orientamos y la podemos colocar debajo de la cama donde generemos los cruces, donde se nos marquen los cruces. Los podemos ubicar debajo del colchón, debajo de una silla, en una mesa, siempre mirando hacia arriba, ¿sí? En el caso de que no apliquemos la radiestesia, porque todavía no la tenemos, no la hemos practicado, no estemos seguros, directamente colocamos el símbolo en cada lugar, pero sí los orientamos y los pegamos con una cinta. Sí tienen que estar orientados. Este es otro símbolo protector, que significa en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También lo podemos colocar en los ingresos de la vivienda, en el auto.
Este es un símbolo para los aparatos electrónicos. Yo hice una selección, hay muchísimos símbolos más, pero yo hice una síntesis de los símbolos más importantes que utilizo yo. Este símbolo yo lo imprimo y lo plastifico, lo hago en cuadraditos, más o menos de este tamaño, 5x5, 6x6, una cosa así, y lo voy dejando y colocando cuando hago el estudio de geología en la vivienda. Yo siempre cuando hago los estudios armonizo todo en el momento y dejo todo colocado en el momento. Cosa de que la vivienda ya cuando yo me voy ya está armonizada. Esto, el biómetro de Bovis, es un parámetro que yo se los agregué acá, después ustedes los pueden investigar más, que tiene que ver con qué grado de salud estamos o contamos. Entonces, nosotros con el péndulo podemos imprimir esta hoja y si nosotros le vamos consultando al péndulo eh, qué grado de Bovis qué grado de Bovis tenemos, por ejemplo, podemos preguntar de la vivienda o de la persona. Si le consultamos y nos va marcando, podemos preguntar si tengo 7.000, tengo 8.000, 9.000. Entonces, el péndulo o las varillas nos van a ir diciendo qué grado de salud tiene la vivienda o tiene la persona. Que esto igualmente lo podemos consultar. Esto también es interesante, ¿por qué? Porque nosotros podemos hacer una consulta con respecto a cómo estamos de salud, ¿sí? Entonces nosotros colocamos, acá está el dibujito del péndulo, colocamos el péndulo y vamos pasando arriba y el péndulo nos va a ir marcando dónde tenemos el problema. Estos gráficos los podemos crear nosotros mismos, ¿sí? Hay muchos que se pueden bajar por internet, pero en esto mismo nosotros podemos crear uno para la vivienda. Por ejemplo, en una casa, colocar todas las habitaciones que hay en una casa, o inclusive, fíjense que acá, por ejemplo, esto tiene que ver para saber una fecha exacta. Entonces acá tenemos los días del mes, el año, la década, el siglo. O sea, si queremos investigar algo, podemos a través de la radiestesia obtenerlo. Esto se lo dejé a modo de ejemplo, como para que vean la cantidad de cosas que se puede hacer a través de la radiestesia. Y volviendo al tema de la vivienda, que me apareció con esto, lo que nosotros podemos hacer es una rueda similar, donde podamos colocar, por ejemplo, el baño, el comedor, la cocina, o distintas áreas de la casa. Entonces, eh, por ejemplo, yo pueda consultar si tengo que armonizar, supongamos, vamos a hacer un estudio de Feng Shui y nos olvidamos nuestras tipologías de vivienda, ¿sí? La hojita esa que llevamos impresa donde están las tipologías de las viviendas. Imagínense, eh, no las llevaron, se olvidaron y tienen que hacer el estudio de Feng Shui. Entonces, lo que pueden hacer en una hoja, en blanco, ponen los palacios, ponen las energías de los palacios y entonces ustedes, y las curas, las distintas curas. Imagínense que ustedes en ese momento no se acuerdan de nada, se olvidaron todo. Son radiestesistas, entonces consultan. Por ejemplo, están en la habitación comedor, entonces consultan. ¿Tengo que colocar el elemento madera? Agarran, agarran el péndulo y supongamos que tienen, hacen una consulta y dicen, bueno, el elemento madera, ponen la mano, por ejemplo, en el plano, y en este caso, fíjense que está girando, bueno, a una consulta. Por ejemplo, acá en mi estudio. Tengo que colocar el elemento madera, fíjense que no se mueve, no. Tengo que colocar el elemento fuego, no. El elemento agua, tampoco. Elemento metal, no. El elemento tierra, tampoco. O sea, mi estudio está armonizado, obviamente. Está armonizado, si no se movería.
Pero, por ejemplo, me pasó a mí una vez que fui a hacer un estudio de Feng Shui y salí tan apurada que no llevé el de los 9 palacios. Entonces, en ese momento, como tenía el péndulo, hice así, y la cura estuvo re bien hecha porque lo hice a través de la radiestesia. Entonces, como recurso también tenemos esto, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Supongamos que no tenemos péndulo, pero tenemos la varilla, lo mismo. Tomamos la varilla y nos podemos posicionar en el medio de la habitación y decimos, tengo que colocar, imagínense, yo ahora voy a pensar en el comedor de mi casa, o en el living. Tengo que colocar en el living el elemento agua. Sí, me está diciendo que tengo que colocar el elemento agua. Tengo que colocar en mi living el elemento fuego. No. Tengo que colocar el elemento tierra. No. El elemento metal. Tengo que colocar el elemento tierra. El elemento fuego. Bien. Tengo que colocar el elemento agua. Fíjense. Ese es el elemento que a mí me está faltando en mi living. Entonces, es mucho más rápido todavía que estar con el plano, dividiendo los palacios. Entonces yo ya voy con esto directamente y ya le digo a la persona, bueno, acá lo que vos tenés que colocar es el elemento agua, y el elemento agua puede ser este y este. Por ejemplo, le damos los casos. Podés colocar un cuadro con un marco negro, una esfera color negra, un cuadro con formas onduladas, tonos azulados, etc. Entonces, fíjense cuántos recursos que tenemos, sobre todo con esto que es la radiestesia, que nos facilitan los estudios de Feng Shui. Por eso está muy bueno practicar la radiestesia. Bueno, es una de las consultas que me estaba haciendo María Pía. Me preguntaba también, acá lo tengo por WhatsApp, que las venas de agua se trazan con radiestesia. Las líneas Hartmann y Curry entendí que por la observación de la naturaleza, pero dentro de una casa, ¿con qué método se sacan? Bueno, dentro de la casa también con radiestesia. Yo lo que hago es caminar con las varillas y voy preguntando. Lo más fácil es preguntar si hay un cruce de línea. Entonces yo pregunto, yo lo trabajo siempre sobre la cama y sobre una mesa, un comedor, un escritorio. No estoy deambulando por toda la casa para ver todas las líneas porque no tiene sentido. Perderíamos mucho tiempo, excepto que hagamos los planos, ¿sí? Si hacemos un plano y entregamos un plano que esté todo determinado, ahí sí yo trabajo directamente en el plano. Entonces cuando trabajamos en el plano, ahí yo voy trazando puntos, lo hago con el péndulo y lo oriento con la brújula. Entonces yo ahí armo la brilla. Y la distancia entre una línea y la otra, que sabemos que son paralelas, por ejemplo las Hartmann corren de norte a sur, entonces yo veo, cuando voy a la casa y hago el estudio de Feng Shui, con la brújula, recordamos con la brújula, marco el norte magnético, colocándolo así siempre. Entonces yo ya, si me voy a mi estudio y lo hago desde mi estudio, después al informe, siempre acuérdense de sacar, no se olviden, porque si no van a tener que volver, cuál es la orientación de la brújula del frente de la vivienda, por donde ingresa la energía, recuerden eso. Entonces, con ese dato, con esa información, nosotros vamos a saber cuál es el norte y el sur, norte-sur, y vamos a trazar las líneas Hartmann y Curry. En el caso de las Hartmann, van de norte a sur y de este a oeste, lo que vamos a hacer en el plano directamente es trabajar con el péndulo. Entonces lo que yo hago es preguntar, acá hay un cruce de línea, donde haya un cruce de línea que me marque en el plano. Entonces se mueve el péndulo y ahí ya marco un punto. Después, ahí trazo la línea, ¿sí? Paralela, según el norte y el sur, trazo una línea. Después consulto, me hago una grilla al lado y pongo, por ejemplo, esto es algo que lo inventé yo para mí, digamos que no es práctico, por eso es muy amplio para trabajar.
pongo metro, metro y medio, metro 80, 2 metros, entonces pongo arriba de esa regla que tengo, imaginemos, ¿no?, que es esta regla, que tiene numeritos, fíjense que tiene números acá, se alcanzan a ver. Bueno, entonces, si me gira acá, por ejemplo, yo voy preguntando, en cuanto me empieza a girar, digo, bueno, tiene una distancia de 1 metro y medio o 1 metro 80. Entonces la trazo paralelo y ahí ya tengo el 1 metro 80. Todo lo hago con la radiestesia. Y no le van a errar porque es perfecta. Perfecta, perfecta. Entonces de esa manera yo lo trabajo en el plano. ¿Sí? Esto cuando entrego un informe. Ahora cuando estoy en el lugar, me manejo con las varillas y donde hay un cruce de línea, se cruzan las varillas. Entonces yo hago la consulta, a ver si se los puedo mostrar acá, acá mismo en mi estudio. Me levanto. Entonces tenemos, por ejemplo, yo voy a preguntar si acá hay un cruce de línea Hartmann, por ejemplo. Fíjense, yo pregunto y acá hay un cruce de línea Hartmann. No está, por suerte, no está donde yo me estoy sentando, ¿no? No me estaría afectando. Entonces yo sigo caminando y seguramente más allá va a estar el otro cruce. Entonces, si yo coloco un símbolo neutralizador en este espacio, ya me lo estaría neutralizando. Yo, en este caso particular, tengo colocado un orgón, ¿sí? Este orgón. Tengo muchos orgones acá. Tengo esa pirámide, después tengo este orgón personal que es muy lindo, chiquito. Después tengo siempre en la cartera, tengo orgones. Tengo, me agacho haciendo la cara. Tengo muchos de distintos tamaños, tienen cuarzo. Entonces, siempre tengo muchos elementos que me armonizan los espacios. Entonces, bueno, esa es la forma que lo van a ir practicando y cada vez van a tener más velocidad para realizar estos estudios. Van a ver que es muy práctico y muy fácil hacerlo a través de la radiestesia. Y lo bueno que tiene que no solamente es práctico y es rápido, sino que es muy certero. Y nosotros no estamos interfiriendo ni dándole nuestra impronta. Siempre recuerden que cuando nosotros preguntamos, hay que tratar de, si pregunta una sola vez, porque ya te contestó, ya está. O sea, no es machaca, porque bueno, ya está. O sea, la pregunta, por ejemplo, si nosotros preguntamos algo que sabemos y que es obvio, y no nos va a contestar. O sea, sí, para asegurarnos el código, por ejemplo, preguntamos, me llamo Andrea, entonces si gira para la izquierda, bueno, ese es mi código. Recordemos que tenemos que hacer una iniciación en radiestesia, pero es muy práctico, yo se los recomiendo, y mientras tanto, hasta que nosotros podamos iniciarnos y tener más prácticas en esto de la radiestesia, recuerden que podemos colocar estos símbolos, tenemos acá, estos símbolos que son armonizadores, y ya la vivienda va a quedar armonizada. Este símbolo es muy poderoso, así que se los recomiendo que lo utilicen para realizar los estudios. No sé si tenían otra consulta más, pero bueno, básicamente lo importante a tener en cuenta cuando realicemos los estudios de Feng Shui es no perder de vista el entorno, ver todo lo que sucede alrededor de nuestra vivienda, ver el estado en que está nuestra vivienda, tener en cuenta qué está pasando en la vivienda, qué observamos que tiene de negativo, qué patologías tiene la vivienda, así también qué cosas buenas tiene la vivienda, y después empezar a ver cuáles son los palacios, cuando realizamos el estudio de la vivienda en sí, los palacios positivos, los negativos. Recordemos que es muy importante saber por dónde ingresa la energía, porque de ahí parte todo el estudio de Feng Shui.
Si no, nos podemos equivocar directamente de tipología y podemos equivocarnos muy feo en el diagnóstico de la vivienda. Y una vez que hicimos el diagnóstico, o sea, determinamos cuáles son los palacios, realizar las curas, sugerir las curas, cuáles podemos hacer, inclusive si lo estamos haciendo en el momento, poder generar los cambios, los movimientos con los elementos que tengamos disponibles. Hacer el estudio de geobiología, si nos permite el tiempo, a través de estos elementos o estos símbolos armonizadores. Y como cierre final de la vivienda, podemos también enseñarles cómo podemos hacer limpieza o armonización de la casa a través del sonido, los aromas, los borbones, las lámparas de sal, las limpiezas con vinagre, con sales marinas, o sea, limpiezas simples. El tema del orden, ¿sí? Esto de la magia del orden, de la técnica del orden, que yo lo doy en otro taller y en otro curso, que también es muy importante porque a través de esta técnica de la magia del orden, nosotros podemos ordenar para siempre nuestros espacios, porque es una técnica que nos permite mantener siempre ordenado. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer un estudio de Feng Shui, previo a ir a la casa, les recomendamos y les sugerimos que hagan ese orden, esa limpieza, entonces ya nos van a preparar la casa, va a estar más limpia energéticamente para nosotros. Y una vez que volvamos de hacer una limpieza de un estudio de Feng Shui de una vivienda, recordemos de bañarnos, de hacer una limpieza nuestra, de nuestra energía, para que no nos afecte, ¿sí? Para despojarnos de todo lo que pudiéramos habernos traído, pegado, digamos, de una vivienda, porque es una energía que en general en los espacios. Y bueno, y disfrutar de hacer un estudio de Feng Shui, saber que el bien que le estamos haciendo a la otra persona, que la otra persona también va a empezar a investigar y a querer saber quizás más sobre Feng Shui. Esta ciencia lo que nos permite es modificar no solamente el entorno, la vivienda, sino que esto transforma realmente nuestras vidas, porque atrae la abundancia, atrae el bienestar, la salud, y sobre todo porque nosotros somos los protagonistas, somos los que tenemos el poder y el control de modificar estas realidades. Así que cuando nos toquen viviendas que son complicadas, como en el caso de Graciela, o que nos falten palacios, sepamos que nosotros podemos generar las curas y que cuando nosotros tenemos palacios negativos en nuestra vivienda, tenemos que tratar de permanecer más tiempo en los positivos, porque a veces no nos podemos mudar o no podemos vender la casa, entonces tratar de estar en esos lugares donde la energía es más elevada y hacer otras actividades que nos reconforten, que nos aporten energía, que eso también nos va a colaborar. Así que bueno, les agradezco a todas haber estado en esta edición. Cualquier consulta siempre saben que me pueden consultar por mail o por WhatsApp. Y bueno, les invito a realizar el estudio de Feng Shui, terminar el estudio de Feng Shui de sus viviendas y que me las envíen, así yo les puedo hacer una devolución. Y bueno, quedo a disposición de todos ustedes para las consultas que necesiten. Y bueno, nos vemos en otra próxima edición u otra formación. Así que bueno, gracias por haber estado y nos veremos en otra ocasión.